Y esto es clave para el aprendizaje y clave para nuestro bienestar. ¿Cómo rellenamos el hueco? Nuestro cerebro necesita Claro. tener la idea completa. Entonces, lo que no tenemos lo tenemos que fabricar, ¿no? Inventar. Eso es, nos lo inventamos. Entonces, toda esa información perceptiva que tenemos que completar para tener la foto completa, eso nos resta recursos cognitivos y nos agota. El ser humano está diseñado, está cableado para la conexión con el otro. Hacemos lo que hacemos para que el otro participe de ello, ¿no? Y ahí es donde nos sentimos mejor. Pues eso es lo que nos completa, eso es lo que más felices nos hace, eso es lo que nos llena de sentido. Esos tiempos que la tecnología nos ahorra, los llenamos de más actividad. Y entonces saco más tiempo para, y en ese para nos volvemos a perder. La anticipación nos genera muchísima más adicción que realmente consumir el contenido. Tener un móvil en la mesa, aunque sea boca abajo, es como tener una persona que te está llamando por tu nombre constantemente. Cada vez que respondemos rápido a algo, estamos respondiendo desde lo conocido, desde nuestras memorias, desde lo que sabemos, no desde la posibilidad de algo nuevo, no desde esas conexiones remotas. Para poder hacer eso necesitamos... Hablas tú también en el libro del departamento creado específicamente para esto en la Universidad de Stanford. La pregunta es quién está detrás de la financiación de este laboratorio y de todos los estudios. ¿Qué estudios salen adelante y qué estudios no? ¿Dónde se aplican después? ¿Quién se está beneficiando realmente de todo esto? Hoy tengo el privilegio de conversar con una de las voces más sólidas en el mundo de la neurociencia aplicada al desarrollo profesional, al liderazgo y al bienestar. Una de las fundadoras y CEO de BeUp, empresa referente en transformación organizacional. Pocos saben que además fue pionera en España abriendo el primer centro de entrenamiento cerebral. Es divulgadora, conferencista internacional y autora de varios libros, el último de los cuales, Hiperdesconexión, es el que vamos a desmenuzar hoy. Además, vamos a aprovechar que la tenemos aquí para conocer un poquito más al excepcional ser humano detrás de la gran profesional. Hoy ha venido a darle la vuelta a la almohada Marta Romo. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer, Raquel, encantada de compartir este ratito contigo de conversación. Pues estoy muy bien, la verdad que disfrutando muchísimo de esta etapa con nuevo libro y disfrutándolo mucho también con mi familia, porque cuando lancé libros anteriores no tenía, pues no tenía un hijo como ahora, entonces también está siendo muy bonito compartirlo con él y lo estoy disfrutando un montón. Te creo, porque además imagino que escribir un libro, y además un libro como este tan puntero del que vamos a hablar hoy, tan necesario en el momento en el que nos estamos metiendo de lleno ya. La era tecnológica hace tiempo que nos ha estado invadiendo, pero era como una mancha, ¿no? La gota en el papel de cocina que se va expandiendo, expandiendo y apenas nos enterábamos, íbamos adaptando, pero de repente en los últimos años ha sido una brutalidad. Sí, sí. Un tsunami que algunos estamos todavía intentando sacar la cabeza y cogiendo aire. Y entonces algo tan importante en el momento adecuado, poder dejárselo a él, ¿no? Como parte de lo que, bueno, en la era en la que él ha nacido. Eso es. Bueno, y ahora vamos a hablar de esto. Aquí lo tengo, Hiperdesconexión, que por cierto, mientras lo estaba leyendo, claro, yo normalmente tengo varios libros abiertos siempre y llega un momento que no puedo tenerlos todos en papel, que es como me gusta leer. Claro. Y mira, podríamos empezar por esa pregunta. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia ves tú de esta costumbre que nos hemos acercado a ella por pura comodidad, ¿no? Porque es verdad que es mucho más cómodo, de leer en digital, ¿no? En pantalla. Pues mira, ahí hay varias diferencias importantes y el efecto que tiene leer en papel o leer en pantalla es distinto en nuestro cerebro. Seguro que tú has experimentado también, no es la misma sensación. Y es que hay varios mecanismos que se ven modificados. Por ejemplo, cuando estamos leyendo a través de una pantalla, si es una pantalla pues, con luz, que al final está proyectando luz, ¿no? Claro. Pues ahí ya tenemos también, pues estamos añadiendo una dificultad o una interferencia a nuestro cerebro, ¿no? Porque también depende de la hora del día a la que lo hagamos, pues le estamos confundiendo, ¿no? Cuando a lo mejor es de noche, que muchas veces leemos al atardecer, anochecer, pues no sería un buen momento para hacerlo, ¿no? Por esa exposición lumínica. Pero a mí una de las cosas que más me llaman la atención de las diferencias entre la lectura en un libro físico y la lectura en un dispositivo es la pérdida de los anclajes físicos que tienes con un libro físico, ¿no?
Tú con un libro en papel estás viendo a través de la vista, a través del tacto, lo que te queda del libro, qué posición tiene lo que estás leyendo en la propia página. Puedes interactuar mucho con el libro, porque puedes incluso moverte hacia adelante, moverte hacia detrás rápidamente, consultar cosas, subrayar. Es verdad que con dispositivos ya también puedes utilizar un subrayador y interactuar, pero esa pérdida de límites físicos bueno, pues que tienes con un dispositivo donde vas pasando y realmente tu cerebro no tiene esos anclajes, esas ubicaciones que le dan seguridad y que le Claro. permiten entender dónde está la información y almacenarlo también así, porque es como cuando estudiábamos en la facultad o en el colegio, es el mismo efecto que tiene hacerte, por ejemplo, un esquema Claro. o subrayar. Tú cuando luego estabas recordando eso que habías estudiado, eras capaz incluso de acordarte de dónde estaba en tus apuntes y si Y habías ese puesto podía algún ser color. sí, Sí, podía ser entonces el eso es. principio que te llevara al resto del contenido. O sea, ese era Claro, el claro, tirábamos de ahí, esa memoria sí, fotográfica o eso es. sí, claro, y ahora lo tenemos, si estamos pues como yo, que lo he leído en la tablet, es todo plano. Claro, claro, eso O es. sea, no interviene otro tipo de sentido al margen del unir las letras y Sí, descodificarlas, no hay más, no hay más. claro. Y fíjate que lo que decías tú antes, que estamos en un momento a nivel tecnológico muy, muy importante, muy, muy fuerte, ¿no? Hemos tenido desde la pandemia un cambio de vida radical. Aceleradísimo. Sí. Ahora estamos mucho más en relación e interacción con las pantallas por trabajo, por ocio, por costumbre, por relación, por muchos motivos, ¿no? Y lo que también sabemos es que como seres humanos necesitamos hoy en día hacer cosas humanas, de humanos. Y Cada hay vez más. algo, cada vez más, algo importantísimo que tiene que ver con la percepción, que es la utilización de todos nuestros sentidos. Y esto es clave para el aprendizaje y clave para nuestro bienestar. Entonces, hablando de lectura, por ejemplo, cuando tú quitas alguno de los sentidos, como en este caso el tacto, no es lo mismo ese tacto y esa interacción que tú tienes pasando páginas, no es lo mismo. Eh, ya estás perdiendo capacidades humanas. Claro. Entonces, y esto nos pasa con las relaciones humanas también, cuando, por ejemplo, estamos comunicándonos ahora mismo tú y yo a través de la pantalla, pues estamos utilizando la vista, estamos utilizando el oído, pero no hay piel, porque Ya. no estamos en la misma sala tú y yo con la misma temperatura, no nos estamos olfateando, el olfato es importantísimo también en nuestras Absolutamente. relaciones. Primario, el sentido primario. Claro, entonces ahí nos estamos perdiendo mucha información y cuando el cerebro no tiene esa información a través de los sentidos, a nivel perceptivo, de alguna manera la tiene que rellenar, la tiene que completar. Esto pasa con las relaciones, como te decía, esas interacciones sociales a través de pantallas o incluso con la lectura a través de un dispositivo. Entonces, toda esa información perceptiva que tenemos que completar para tener la foto completa, eso nos quita recursos, nos resta recursos Claro, cognitivos porque y eso nos agota, nos cansa. y ahora que has Claro. dicho, tenemos que rellenar la información que nos falta, me Ujú. parece súper interesante porque, claro, ¿cómo rellenamos el hueco? Nuestro cerebro necesita tener Claro, la idea completa. Entonces, lo que no tenemos lo tenemos que fabricar, ¿no? eso Inventar. es, nos lo inventamos. Y es lo claro, y cada vez hay más hueco que tenemos que rellenar de forma, Sí, tan subjetiva. sí, porque además consumimos muchísima información, estamos sobreinformados todo el tiempo, Absolutamente. sobreestimulados, pero no es una información sobre la que profundicemos, sino que es información que se queda a nivel superficial, son noticias cortas, breves, donde tú no te detienes muchas veces, no digo siempre, pero no te detienes a indagar, a ver más allá, a entender el contexto, a entender el porqué. Y todo eso, de nuevo, pues como decíamos, son incertidumbres, son estímulos que vamos recogiendo y que tenemos que ir también como completando. Y por un lado nos agotamos muchísimo más, Mm, pero por otro lado también se generan muchos malos entendidos claro. entre nosotros o comprendemos mal la información y nos llevamos conclusiones erróneas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el O sea, tema es esto, por ejemplo, en complicado. una conversación, típica de WhatsApp, Sí, ¿no? eso Nos es. falta el tono de voz,
Sí. Nos falta la mirada, fundamental. El otro día hablaba, ayer, este fin de semana, mi hija pequeña tiene 11 años y están con la comunicación verbal y no verbal. Me parece súper interesante y yo aprovechaba para meter un poquito más. Claro. ¿No? Y claro, y cuando ella decía, claro, porque si yo no te veo y solo te oigo, eso es comunicación verbal porque te estoy oyendo. Y yo le decía, no, es no verbal, porque el tono de voz es no verbal. Entonces te da muchísima información. Claro. Y si yo te escribo, ya no es que no me veas, es que ni siquiera me escuchas. Y hay un tema con la literalidad de lo que escribes, que lo que para mí está clarísimo, para el otro no. Para el otro no. De esto ya sí que se ha hablado mucho. Y esto rompe lo que es la conexión, que es el tema central de tu libro. Sí, eso es. Si estamos diseñados, el ser humano está diseñado, está cableado para la conexión con el otro. Y cuando nos falta, sentimos que nos falta algo a nosotros. Sí. Hacemos lo que hacemos para que el otro lo participe de ello, ¿no? También. Claro. Y ahí es donde nos sentimos mejor. O sea, sabemos que los seres humanos en esa interacción con el otro, en ese darnos, porque al final cuando tú conectas con otra persona, te estás entregando a la otra persona, hay cierta intimidad, ¿no? Pues eso es lo que nos completa, eso es lo que más felices nos hace, eso es lo que nos llena de sentido. Y es verdad que es lo que estamos perdiendo, esa conexión genuina, auténtica. Y fíjate que estamos viviendo en un momento en el que el auge de todo lo que es la industria, porque es una industria también del crecimiento personal, del desarrollo personal, es tremendo, es tremendo. Sin embargo, nos sentimos más solos que nunca y los datos que se arrojan con respecto a salud mental, salud emocional, a bienestar, son nefastos, ¿no? Entonces dices, estamos haciendo algo muy mal, ¿no? Y algo de lo que yo hablo en el libro que me costó escribirlo porque es verdad que no es un tema que todo el mundo lo puede entender, donde yo cuestiono mucho cómo hemos ido desarrollando o evolucionando esta industria o este mundo del crecimiento personal, que nos ha llevado al enmimismamiento, ¿no? Al yo necesito estar bien, yo necesito mi bienestar, que sí, obviamente, pero al final lo hemos llevado a un extremo tan grande donde el otro ha desaparecido. Y lanzamos mensajes de eso, no, si es que esta persona te quita la paz, fuera de tu vida, ¿no? Acércate solo a personas que te contagien cosas positivas. Y que te aporten, ¿no? Que te aporten, tal. Claro. Entonces, es bestial. Es como, bueno, pues la misma relación que tenemos con la comida, con el fast food, ¿no? Y ya no tienes tiempo para cocinar, para cocer, o sea, ese proceso lento, ¿no? La cocina, pues es un proceso lento, las relaciones también. Todo es muy rápido, ¿no? Entonces, al final ahí nos despersonalizamos, nos desconectamos y realmente en esas interacciones con los demás, donde muchas veces no nos sentimos bien, porque hay personas que no nos ayudan a dar lo mejor de nosotros mismos a priori, pues ahí precisamente es donde tenemos oportunidades para crecer como personas, para desarrollarnos, ¿no? Porque dices, con esta persona en este momento puedo desarrollar mi paciencia, puedo desarrollar mi empatía, puedo desarrollar mi compasión, puedo desarrollar muchísimas cosas, ¿no? Claro, pero si la quito de en medio, me lo pierdo. Claro, y si lo ves como un entrenamiento para ti, que muchas veces son nuestros propios hijos, porque sí. Tú tienes un niño de 8 años. Yo tengo dos hijas, una de 17, otra de 11, y están en edades tremendas, ¿no? Y a veces yo las miro y digo, vale, pues me van a servir para entrenar la paciencia. Y ya está, y ahí tengo el músculo, vamos, súper desarrollado, porque esta es otra cosa que ahora que sale, la paciencia. Sí. Sí, que es justo la paciencia o el aburrimiento, que son cosas que nos ayudan a crecer como humanos y que son muy necesarias en la vida, ¿no? Y tú decías en el libro paciencia, aburrimiento, el error, ¿no? Sí, sí. El aprender a gestionar la frustración cuando nos equivocamos para poder aprender del error. Te llevas un disgusto de momento, ¿vale? Está ahí. Ahora, ¿qué podemos ver detrás de ese error? Pero si nos quedamos en esa frustración que a veces ni siquiera los padres somos capaces de sostenerla,
Porque claro, Sí, os molesta. sí, Nuestra propia frustración es molesta, pero la del otro, sea quien sí, sea, sí. es mucho mayor. Nos cuesta Expresar mucho la molestia. sostenerlo, totalmente, Claro, sí. y el esfuerzo. El esfuerzo, eso es. O sea, serían Estamos, 4 pilares fundamentales para el crecimiento personal, para el ujú, desarrollo personal real, ¿no? sí, Y los estamos ventilando por comodidad, básicamente, por comodidad, tú lo has dicho, y por sí. rapidez y por... Sí, sí, porque estamos también en un momento vital en el que, bueno, nuestras generaciones pasadas, nuestros padres no tanto, pero nuestros abuelos lo han pasado muy mal. Han vivido aquí en España pues una guerra civil, han vivido una posguerra, han vivido una transición, han vivido muchas cosas. Mis abuelos, bueno, mi padre ha pasado hambre, han pasado hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Y historias tremendas. Y nos hemos ido, ¿no? con un péndulo, como un péndulo al otro extremo de que nuestros padres han querido darnos a nosotros pues una mejor vida, mucho bienestar, ¿no? La sociedad del bienestar, que es maravillosa, pero claro, al final, cuando también lo llevas al extremo, pues vivimos en un mundo tan cómodo que todas estas capacidades que decíamos, que nos hacen humanos y que nos ayudan para afrontar momentos difíciles, que no hace falta que sea una guerra, sino una conversación difícil, un saber poner límites al otro, un saber esperar al otro, bueno, una serie de cosas que no sabemos, que estamos perdiendo porque estamos perdiendo esas capacidades humanas, porque estamos incluso, ya no tanto en nosotros, sino en nuestros hijos, evitando que las entrenen, ¿no? Claro, por nuestra propia incapacidad muchas Mm, veces. mm, Y esto que decías ahora, la tecnología llega, en principio, así nos lo venden, para ayudar, ¿no? ujú. Para ayudarnos, para hacernos la vida más fácil, para un montón de cosas que deberían ser, en principio, positivas. Ese tiempo que nos ahorra o que Ujú, debería estar ahorrándonos la tecnología, la inteligencia artificial, ¿a qué lo dedicamos? claro, Lo es estamos llenando de más de más tecnología, cosas. claro, Sí, y en lugar de decir, vale, fenomenal, todo el tiempo que saco porque esto me lo gestiono rápidamente a través de tal, o la reunión que podría tener en presencial no la voy a tener porque la puedo tener online y entonces saco más tiempo para, y en ese para nos volvemos a perder. eso es. Claro, por eso yo también en el libro y el mensaje que quiero trasladar es que no se trata solo de la tecnología, o sea, no se trata de demonizar la tecnología, Claro, sino este ritmo hiperproductivo que tenemos, que tú lo estabas definiendo muy bien. Me ahorro el desplazamiento a ir a una reunión presencial y me pongo otras 2 reuniones más y voy encadenando reuniones una tras otra. Entonces, primero, no hay tiempo de procesamiento entre una reunión y otra, claro. entonces es como si no hubiera estado allí casi porque no lo proceso. Bueno, ese es otro tema. Pero al final, esos tiempos que la tecnología nos ahorra, los llenamos de más actividad, Sí. cuando en esos momentos tendríamos que dedicarnos a preparar cosas, a descansar, a conversar, pues hacer esas cosas que necesitamos humanamente y que a lo mejor no tienen un impacto inmediato, porque aquí yo creo que hay otro tema importante, que nos hemos acostumbrado como a que si el impacto inmediato de lo que hacemos no lo vemos, nos cuesta mucho hacerlo, ¿no? Valorarlo, sí. Valorarlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tienen un beneficio más a medio o largo plazo, ahí es donde más nos cuesta, ¿no? Por eso, pero esto es puro comportamiento humano, por eso las dietas muchas veces o comer bien cuesta tanto, porque tú no Claro. ves el impacto inmediatamente, o hacer deporte, no ves inmediatamente cómo ese bienestar, ¿no? O cómo influye en tu cuerpo. Yo hace mucho tiempo que no ponía este ejemplo, pero me viene ahora a la cabeza que siempre hablaba de un mundo imaginario, ¿no? En el que imagínate que de repente estás no sé, en una reunión y ponen un desayuno, ¿no? Y tú estás en ese momento ahí diciendo, bueno, no, todo es dulce, no voy a coger nada, ¿no? Que no me viene bien comer dulce, ya lo sé, tal, no sé qué. Pero llega un momento en el que vas viendo a todo el mundo comiendo, entonces, claro, empiezan a sonarte las tripas, empiezas a salivar, y ya ves que solo queda un croissant en la mesa, ¿no? Y dices, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y entonces coges el croissant, lo muerdes y tú imagínate que lo inmediato al morder el croissant fuera el Michelin. Ah, Tú ya, claro. imagínate, ¿qué harías con ese croissant? ¿Lo tirarías? ¿Lo quemarías? ¿Le insultarías? O sea, harías cualquier cosa, ¿no? Si vieras que inmediatamente
Imagínate que te sale un Michelin, ¿no? Pero claro, como lo inmediato es lo bueno que está, ¿no? Claro, Ese chute de azúcar, ¿no? que te da, ¿no? En ese momento, y a largo plazo ya me sentará peor, ya engordaré, ya todo ya lo que sea, veremos. pues claro, nos cuesta mucho. Y esto es también entrenamiento de, mira, podríamos añadir otra variable más a esas variables humanas tan importante que es que tiene que ver con la fuerza de voluntad, ¿no? Y Claro. con la capacidad que tenemos también de posponer las cosas por un bien mayor que a lo mejor viene después, viene en otro momento, ¿no? Entonces yo creo que enseñar a nuestros hijos eso, el hecho de que pueden esperar algo mejor, que, que lo inmediato no siempre es lo bueno, para que entiendan que una cosa es el placer y otra cosa es el, 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 el bienestar, la paz o la libertad. Al final el poder elegir, porque cuando tú estás dejándote llevar solo por los beneficios inmediatos de algo, estás siendo esclavo Ahí no hay libertad. de eso, ahí no hay libertad, ¿no? Bueno, yo Y creo que nos estos conceptos, autoengañamos, ¿eh? sí, sí, Porque sí. estamos diciendo, bueno, soy libre de cogerlo o no cogerlo, entonces voy y lo cojo. Soy libre de utilizar o no utilizar. ¿A quién me va a venir a decir a mí? Pero, Claro, que no eres libre, es que lo que estás haciendo es obedecer esa tendencia, esa adicción, ese lo claro. que sea, ¿no? Esa Y, dependencia. no, Sí, la dependencia, al final tiene que ver también con cómo definimos la libertad. Porque claro, la libertad no es poder hacer lo que me dé la gana. exacto. Eso está, a mí me encanta hacer lo que me da la gana. O sea, a mí eso me encanta. Y yo creo que a todos nos gusta hacer lo que nos da la gana. Pero la auténtica libertad es elegir el bien mayor. Siempre Totalmente. elegir el bien mayor para mí o para el otro. Y eso ahí es donde está el auténtico desafío que tenemos. Porque además el cerebro está muy tranquilo con que le des algo rápido, ¿no? El Claro. cortoplacismo, algo placentero y algo que no le suponga esfuerzo, que le ayude a optimizar la energía que consume, que quiere que Así sea la es. mínima. Entonces, otro día hablando con Fernando González de estos temas, me decía, eso, con esos 3 parámetros el cerebro es feliz. Otra cosa es Sí, que tú lo seas. claro, O sea, que tú claro. estés bien ahora, de aquí a los próximos 10 segundos o 10 minutos, pero luego ¿qué? Luego Eso vas a es, necesitar ir a por más, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? En eso cuanto a es. las dependencias, las adicciones. Y el teléfono móvil en concreto se ha convertido en una tremenda adicción. Sí, la verdad es que es tremendo. Yo misma muchas veces me doy cuenta, digo, wow, ¿qué estoy haciendo? Y fíjate que me sé la teoría, que estoy al día de las investigaciones, que tengo puestos mecanismos en mi teléfono para avisarme de llevas 30 minutos. O ¿Y sea, qué tengo... haces cuando te y- llegan esos? Pero yo lo tengo también el aviso, ¿no? A mí me sí, avisa no cuando me quedan 30 minutos, sino cuando ya has superado el límite de tiempo, ¡plup! Y me apaga la pantalla. Pero claro, si estoy a mitad, me engaño a mí mismo, me he quedado a medias y entonces le doy a, bueno, ignorar claro. durante todo el día. Claro, ahí tienes esa oportunidad de elegir, ¿no? Sí, Creo que sí, te sí. dice, te aviso en 5 minutos o Eso, 15 o sí. eliminámosla. Claro, o sea, al final es tremendo. Yo fíjate lo que te decía, que aún sabiendo y tal, cada día es una lucha, o sea, cada día es, 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 es una lucha con el móvil, porque es que tenemos todo ahí en la Todo. mano. Pero luego lo increíble del teléfono móvil es que ya no el móvil en sí mismo, pero sobre todo el tema de las redes sociales y cómo funcionan este tipo de aplicaciones. Y es que conocen muy bien, o sea, están diseñadas para satisfacer esa necesidad de inmediatez y esa necesidad de placer y de bajo consumo que tiene nuestro cerebro. Entonces, Claro. el estar interactuando con ese tipo de plataformas nos ponen en modo de bajo consumo, donde al final no estamos pensando. Y yo, de hecho, fíjate, hasta la postura, a mí me gusta mucho cuando doy alguna conferencia a gente joven y tal, se lo digo, es que es la postura del esclavo. Vais con la cabeza agachada todo el tiempo. Qué bueno es. Y hoy en día sabemos, sí, es una postura sumisa. Sabemos que la neurociencia está demostrando, y bueno, son investigaciones súper interesantes, cómo la postura corporal envía, o sea, es una información muy relevante para nuestro cerebro. Le estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro, pues de eso, de sumisión, de Claro, protección, de nuestra capacidad pulmonar, incluso respiratoria, se ve afectada por la propia postura. O sea, claro. es tremendo. Y luego, aparte de eso,
el mecanismo que hay detrás de estas aplicaciones que engancha nuestra atención, la secuestra de alguna manera y nos da esa dopamina barata, como yo digo, que luego nos hace sentir muy mal. Pero fíjate, lo curioso de ello es que el mero hecho de tener el móvil aquí delante ya está drenando atención, ya está reduciendo nuestra capacidad atencional hasta un 12%. Pero me encantó lo que dices en el libro con respecto a esto, me encantó la frase, es que se me ha quedado grabada, que es tener un móvil en la mesa, aunque sea boca abajo, es como tener una persona que te está llamando por tu nombre constantemente. Y claro, digo, es que es tal cual. Así es. Ese estrés silencioso, esa alarmita constante de ¿habrá algo? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? Vamos a ver si hay algo, ¿no? ¿Cuánto aguantas? Eso es. Y el problema es que en el vamos a ver si hay algo y el movimiento de desbloquear la pantalla hay muchísimo más placer que en el mero hecho de ver, o sea, en la anticipación, esa posibilidad de a ver qué hay, nos genera muchísima más adicción que realmente consumir el contenido. Siempre he tenido perros y, bueno, ahora tengo un gato y es curiosísimo, cada vez que le preparo su comida y oye la bolsa y oye tal y el platito y tal, no sé qué, viene corriendo, derrapa, saliva, mueve el rabito así como si, vamos, ya sabe lo que va a pasar. Es una felicidad, es una cosa, es un chute ahí de energía tremendo. Le pones el plato y se acaba toda la fiesta, ¿no? Ya está, come y ya está. Pues esto es lo que nos pasa, en esa anticipación de a ver qué va a haber, ¿no? A ver que seguro que hay algo interesante, a ver qué me estoy perdiendo, tal. En ese ejercicio anticipatorio es donde está la trampa. Y ahí es donde hay que cortar. Ahí es donde hay que cortar, antes de. ¿No? Por eso claro, dejar el móvil, eso exacto. es, no tener la tentación ahí, porque no hay medias tintas, es como con las drogas o con el alcohol. O sea, si tú realmente quieres salir de una adicción, tienes que tener comportamientos muy radicales, claro, de cero contacto. Ser consciente de que es una adicción. Y esto lo ves simplemente mirando, haz un cálculo del tiempo que llevas hoy con el teléfono. Sí. Y ahora míralo de verdad. ¿Qué diferencia hay entre lo que creías que había pasado y el número real que te está reflejando la realidad? Tu propio móvil te está diciendo, has estado conmigo 8 horas de tu día. Otras 8 que te has pasado durmiendo en el mejor de los casos, salvo que le hayas robado tiempo al sueño, que esa es otra. Y luego hay ahora un tema con los relojes, el smartwatch, que no me sale ni la palabra. Yo no los puedo soportar. O sea, me parece yo ya tampoco lo llevo. Yo también analógico y no puedo. Estar con personas intentando hablar, además que la predisposición es a hablar, hemos quedado para comer, te toca hablar a ti y ves que de repente alguien hace... Claro, mi pregunta es, ¿tienes prisa? Pero no es irónica, no es ironía, es que para mí esto es reflejo de estoy esperando algo, ¿no? Claro. Tengo prisa, me quedan 10 minutos, porque si estoy bien y estoy presente, es que ni miro el reloj, me parece. Mirar el reloj sería una falta de educación, hacia la otra persona. No, es que me ha vibrado porque me ha llegado un mensaje. Claro, tú no tienes el móvil en la mesa, es peor todavía, lo tienes aquí. Lo tienes ahí en la Y lo siguiente son las gafas y todo lo que me perderé porque no estoy al día de casi nada, ¿no? Pero las gafas con las que parece que te estén mirando a ti y están viendo una película. Es que cada vez son más discretas, cada vez son más adaptables a la vida normal. Ya nos hemos vuelto locos de ver cruzarnos con gente por la calle que va hablando sola y haciendo gestos y ya esto es normal. Sí. Entonces estamos normalizando cosas que son muy poco humanas, ¿no? Sí, y el tema es que puede estar bien, o sea, yo por ejemplo en un momento dado puedo decir, bueno, voy a utilizar el smartwatch para, voy a hacer deporte, bueno, pues no he cargado con el móvil y tal, y llevar ahí vale, fenomenal. O puedo utilizarlo, yo pues voy a dar una conferencia o una formación y me viene muy bien, pues para ver el tiempo que me queda, pues me van saliendo avisos, vale, fenomenal. Pero claro, ya todo el día. Y hay gente que incluso toda la noche, porque dice, no, para controlar el sueño hay una aplicación, entonces me lo pongo. Ahí es donde está el problema, cuando nos lo pegamos y nos acompaña como una sombra todo. Ese es el mal uso que hacemos de la tecnología, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el auténtico desafío, ver cómo somos capaces de relacionarnos de una manera sana con todo este tipo de dispositivos, porque no sirven para todo ni para todo el tiempo. Igual que
yo creo que estamos en un momento como de una transición que no la estamos sabiendo hacer. Por ejemplo, las reuniones también en remoto. No todas las reuniones se pueden hacer en remoto. Yo tengo clientes que me piden que haga formaciones online, yo las hago, adaptamos las metodologías, pero luego tengo clientes que me dicen, no, pero vamos a hacer la formación online, pero también presencial. Entonces, mezclamos, ¿no? Y tenemos a alumnos que están en cualquier parte del mundo conectados, que no pueden venir, pero también están algunos aquí. Y tú dices, vale, entonces, ¿qué metodologías utilizo, no? Tienes que hacer ahí metodologías híbridas que efectivamente las hay, pero no tienen el mismo impacto, es que no. Claro. Entonces dices, a ver, cada herramienta tiene que tener un uso adecuado, no podemos intentar hacer todo de la misma manera y generalizar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el desafío, aprender a vivir con la tecnología, pero utilizándola para lo que sirve, no que esté todo el tiempo acompañándonos, ¿no? Claro, es un tema de autogobierno, ¿no? De autoliderazgo. Yo creo que se habla muy poco de la activación de dopamina que tiene el decir, wow, me he podido resistir. Claro, eso es. O sea, he liderado mi propia decisión y eso es lo que vamos perdiendo en la normalización de lo que todo el mundo hace. Mira, al hilo de lo que estás diciendo, a mí una cosa que me ayuda mucho, me cuesta mucho hacerlo, pero cuando lo hago es maravilloso y es una tontería. Pero el mero hecho de pensar precisamente esto que estabas diciendo, de cada vez que me voy a enfrentar a coger el móvil o a hacer algo en un momento dado, el decir cómo me voy a sentir después de un rato haciendo esto o estando con el móvil o haciendo esto otro y proyectar ese futuro, decir, ¡joder, qué bien me voy a sentir después de hacer esto! Que a lo mejor no es lo que me apetece ahora, pero sé que en unos minutos me voy a sentir mucho mejor que en unos minutos haciendo esto que ahora me apetece. Ese ejercicio anticipatorio también es muy positivo. Y luego, por ejemplo, preguntarte, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer? ¿Coges el móvil para qué? ¿Para qué has cogido el móvil? Es que bueno, para entretenerme. ¿Vale? Por si acaso, lo cogemos por si acaso, no lo cogemos para algo. Claro. Muchas veces, otras veces no. Claro. O, por ejemplo, el hecho de salir sin el móvil de casa. Yo ahí lo llevo fatal. Lo llevamos fatal. Fatal. Pero ahí es donde se ve la dependencia y la adicción realmente. Sí. En la distancia con el dispositivo. Yo hay una cosa que estoy haciendo ahora que me está ayudando muchísimo, es que los domingos es fuera, o sea, fuera. El domingo fuera. Lo hice como un poco experimento, a ver cómo me sentía, a ver si podía y tal. Y la verdad es que es increíble, porque yo siempre los domingos los vivía un poquito según iba avanzando el día por la tarde, como más de bajón, porque ya comienza la semana, tal, no sé qué. Oye, y ahora es increíble porque digo, es que me noto con más energía. Pero sin hablas el móvil. solamente del móvil. O sea, sí. No del móvil. Ya. Bueno, es que no utilizo ordenador ni nada. O sea, es el móvil fuera. Apágalo, déjalo en otro sitio, en un cajón, fuera, como si ese día no existiera. Prueba un día y mira a ver la energía que tienes durante ese día. Cuando acaba el día, a ver cómo te sientes. Es curioso, porque estás menos cansada. O sea, el móvil no solo nos quita atención, si es que nos quita energía, nos cansa. Es real. Sobre todo por lo que tú dices, porque si estás con el móvil, lo que estás haciendo básicamente es estar en redes sociales, la mayoría, ¿no? En el carrusel infinito. Y aunque estés consumiendo un contenido, que a veces hay mucho contenido de valor en redes, ¿no? Tú publicas cosas fantásticas, tú estás subiendo cosas que merecen mucho la pena, pero claro, son el reel de un minuto. Qué información más buena, siguiente, y ya se te olvida. Yo juraría que había escuchado algo que me había gustado, lo que ya no lo recuerdas. No. Y no lo encuentras incluso. Si no te lo has guardado, dices, ¡ay! ¿Y quién lo ha dicho? ¿Y dónde estaba? Y lo pierdes. Pero lo pierdes en cuestión de 3 segundos. Esto está todo súper estudiado y dices, claro, al final para mí es muy cómodo, es muy rápido, es muy todo lo que hemos dicho antes, pero ¿quién se está beneficiando realmente de todo esto? Quien tiene nuestra atención captada, desde luego nosotros no somos. No, nosotros al final somos el producto. Casi. Absolutamente, nuestra atención es lo que quieren conquistar
y lo han hecho muy bien porque está, bueno, pues esto que hablas tú también en el libro, del departamento creado específicamente para esto en la Universidad de Stanford. Y claro, dices, vale, se puede crear un departamento, el laboratorio de conducta humana, pero ¿quién financia estos estudios? La pregunta es, ¿quién está detrás de la financiación de este laboratorio y de todos los estudios? ¿Qué estudios salen adelante y qué estudios no? ¿Dónde se aplican después? Las redes sociales nacieron ahí. Sí, y de hecho, bueno, y ya no solo hablando de redes sociales, sino en general la ciencia hoy en día, o sea, hay que tener, porque siempre hemos dicho, no, esto, un estudio científico, esto es científico, esto viene de la ciencia, neurociencia. Mira a ver quién ha financiado ese estudio y léete el estudio. Mira a ver la muestra, mira a ver qué tipo. Porque muchas veces dices, o sea, perdona. Sí, 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 sí. Entonces ves que hay intereses ahí que no, hay ni siquiera hoy en día la ciencia se libra de toda esta agenda o reingeniería social que estamos viviendo, que nos lleva a ese modo avión, estar en modo avión en la vida, ¿no? De estar sobreviviendo más que viviendo. Sí, anestesiado y bueno, sin que las cosas que antes te importaban te importen, porque aparte estás recibiendo un montón de estímulos en los que llegas a normalizar cosas que eran insostenibles hace unos años, imágenes que no, es que tenías que retirar la mirada y cuando las vas haciendo habituales, las sostienes de una manera que no... Entonces pierdes muchas referencias, pierdes muchos puntos de anclaje, de decir, bueno, hasta aquí está el límite, ¿no? A partir de aquí ya esto no lo puedo tolerar. Entonces, hay muchísimas cosas en juego. El libro es maravilloso porque entras en todo esto y hablas también de cuando antes decíamos lo de salir sin el móvil de casa y yo he dicho, esto es para mí. Pero es que en la primera escena de tu libro, sí. es que yo dije, ¿dónde están las cámaras? Es que me describes una forma de vida que yo he llevado durante un tiempo y que he dicho, no, es que esto va a acabar conmigo y va a acabar con todos. Con todos, sí. Porque es insufrible, no puedes estar así. Sí. Entonces, por eso recomiendo la lectura de tu libro en papel y con subrayador de los de toda la vida. Yo lo tengo subrayado, mira, luego te lo enseño. Lo tengo subrayado en colores, pero en la pantalla no es lo mismo. Claro. Sí, fíjate que esto que estás diciendo me lo dice mucha gente, ¿no? Que cuando empiezan a leer el libro las primeras páginas se quedan como muy, muy identificados, ¿no? Sí, toma de conciencia. Sí, y esto lo hice porque hay algo muy curioso que nos sucede, que es que cuando tú directamente le preguntas a alguien, bueno, lo que estábamos hablando antes, Raquel, de, oye, ¿tú eres adicto al móvil? Te dice, no. Yo Tú eres, controlo. sí, no, hombre, no. O tú eres, decimos que no. Pero claro, luego te escribes, por eso yo utilizo las historias para que la gente pueda conectar y pueda. Hay muchas historias en el libro, la mayor parte de ellas son verídicas, algunas están un poco adornadas, algunas son ciencia ficción, sobre todo al final del libro, que se me va mucho la olla y me pongo a inventar cosas. Obviamente todo eso no existe, pero bueno, muchas de esas cosas están fundamentadas en cosas que pueden suceder. Pero es verdad que ahí es donde ya nos sentimos identificados, en lo anecdótico, en lo comportamental. Pero a priori, en una pregunta directa, enseguida decimos, no, esto no va conmigo, no, yo no tengo ese problema, ¿no? Claro, esto es el primer error, ¿no? Claro. El primer enemigo es la falta de conciencia real de lo que hacemos. Sí. Y se nos llena la boca diciendo, no, es que son los jóvenes, los niños, los chavales, los adolescentes. No. Primero somos los adultos, que somos los que estamos dando ese mal ejemplo a los niños, porque este tipo de vida hiperproductiva y este tipo de dispositivos que nos hiperconectan todo el tiempo están pensados para eso, son adictivos y ahí estamos todos, adultos y no tan adultos. Resulta facilísimo, tengo que tener mucho, lo que te decía, ¿no? Mucho poder de autogestión para no tirar rápidamente de qué está pasando, ¿no? Qué está pasando en cualquier sitio del mundo, que al final me va a dar igual porque es que no me va a afectar, y lo que le afecta a mi hija o a mi marido o a la gente que tengo alrededor, o a mi madre, que a veces no la tengo lejos y bueno, querría llamarla mucho más. ¿Quieres llamarla mucho más? Llámala mucho más. Claro. Es cuestión de decidirlo, ¿no? Claro. Y este es un error grave, gravísimo. Y a veces
pues bueno, como tú cuentas también en parte de tu historia, pues han tenido que pasar cosas que te hicieran bajar y decir no, así no. Es cuestión de tomar la decisión. Sí, sí. Sabiendo y teniendo los datos que tenemos de que no nos llevan a ningún lugar mejor, ¿no? Como nos habían prometido. Sí, pero fíjate, básicamente, incluso aunque no tengas los datos, ¿cómo te sientes al final del día? Sí. O sea, esto de que llega al final del día y tu plan mejor es que todos los que viven contigo se vayan a dormir y te dejen tranquila para coger tu libro favorito, tu serie favorita o ver una peli y desconectarte de ti misma incluso. O sea, ese momento de final del día, ¿cómo llegas a tu final del día? Ahí estamos agotados todos. O sea, Sí. ¿cómo Bueno, es te que lo que sientes, dices, no? solamente el carrusel es agotador. Ujú. Porque claro, el cerebro, tú esto nos lo puedes confirmar si es así. Cuando tú al cerebro le das un estímulo, necesita responder, pero no le estás dejando. Hay mucha más entrada de estímulo que la salida, ¿no? El Claro, procesamiento y la respuesta no existen. claro. Entonces, en eso el cerebro queda saturado. Llega un momento que ya no sabes ni lo que estás viendo, ni lo que está. Y luego la necesidad de esa sorpresa constante, el impacto constante. Entonces, cada vez son estímulos más fuertes, más heavy, con más sonido, con más lo que sea, ¿no? Claro. Cambiando de un tema a otro, agotador. Y luego ocurre una cosa que yo en un máster de inteligencia emocional que hice y también enfocaban desde la neurociencia, nos hablaban del permitir que el cerebro conecte la red neuronal por defecto, porque es ahí donde ata cabos, ¿no? Una Eso forma muy, es. muy básica Sí, de sí. explicarlo, ¿no? Ha recibido los estímulos. Por ejemplo, yo se lo decía a mi hija, ¿no? Ha tenido la semana de exámenes ahora y ha estado estudiando, pero como una leona. Nunca la había visto estudiar así, pero horas y horas y horas y horas y horas. Y yo decía, prográmate con descansos, prográmate descansos. Pero claro, ¿qué vas a hacer en los descansos? Los Claro, descansos son para descansar, claro. para que tu cerebro se abra al universo infinito y sea capaz de establecer las conexiones Hacer su que magia. necesita, hacer Ujú. su magia. Sí, sí. Claro, bajar todo ese conocimiento que estás adquiriendo y llegar y así se llega al momento de eureka, ¿no? Que Eso dicen es, cuando eso esa es. red entra en funcionamiento. Si tú dejas de estudiar, pero luego te coges el teléfono y empiezas a ver qué es lo que está pasando en el otro lado del mundo. Claro. Justo lo has descrito muy bien. O sea, necesitamos esos momentos. Ahí es donde entra el aburrimiento, ahí es donde entra el momentos de no hacer ni ver ni nada, de dejar eso a nuestro cerebro divagar, conectar puntos. Pues yo digo eso, hacer su magia, porque, Sí. porque, porque necesitamos procesar la información, igual que necesitamos dormir para procesar también la información, ¿no? Claro. Entonces ahí sabemos que en esos momentos donde necesitamos procesamiento de la información, por ejemplo, cuando los chavales cuando necesitan estudiar o nosotros muchas veces tenemos que o hacer nada, o sea, tener momentos de, pues eso, de soñar despiertos o dormir. Sabemos que al dormir la información es procesada o hablar. O sea, la conversación también es un mecanismo muy potente de procesamiento de la información. O sea, hablar sobre lo que hemos estado Claro, contarlo, estudiando ¿no? o Claro. contárselo a alguien o contárnoslo a nosotros mismos, pero la conversación es un mecanismo muy, muy interesante de aprendizaje y de conexión de puntos. Sí. A mí me pasa muchas veces que cuando doy una conferencia o estoy dando una formación, de repente se me ocurre algo nuevo que cuando lo estaba preparando a lo mejor no venía, ¿no? Porque en ese ejercicio de lenguaje y de interacción con los demás en el que conectamos también puntos, nos volvemos mucho más creativos, ¿no? Claro, pues fíjate qué importante de todo esto que nos estás contando. El contacto con la naturaleza que lo hemos perdido, ¿no? Y el bien que nos hace es, igual que tú decías antes, observa cómo te sientes después de estar todo el día pegada al móvil o a cualquier pantalla o a cualquier tipo de Sí, tecnología. Observa cómo te sí, ¿cómo sientes te cuando te pasas un día, ¿no? Una excursión sientes? a la montaña o un día en la playa o lo que sea, pero en contacto real con la naturaleza. El otro día hablábamos en casa también de los ritmos, esa velocidad que no es nuestra, ¿no? Es propia de máquinas, no es nuestra Claro, velocidad de procesamiento. Entonces, cuando tú observas la naturaleza dices, qué calma tiene, ¿no? Déjate contagiar por ese ritmo lento, sí,
la naturaleza tiene sus ciclos, nosotros nos beneficiamos de esos ciclos para todo, desde el ciclo circadiano, el día, la noche, a las estaciones, Las estaciones. ¿no? Y no verás a la naturaleza corriendo diciendo, me voy, que no llego a la primavera. No, es que tiene su ritmo pausado y ya va llegando, ¿no? Va entrando Sí. despacio. Cuando necesitas bajar un poco el pistón, vete a la sal. Sal, respira, deja que te dé el viento en la cara, ponte al sol, todas esas cosas. Eso es. Y de hecho, fíjate, observar el cuerpo humano, todo es un proceso. O sea, en el cuerpo humano, hasta cuando quieres tener una buena idea no es rápido. En la digestión es un proceso. Tú no puedes decir, venga, ya, no. Tiene su ritmo, necesitamos dormir. O sea, como que observando incluso nuestro propio cuerpo, también vemos la importancia de esos procesos, de ir un poco más despacio, de la necesidad del tiempo para pensar también. Estamos ahora viviendo desde hace muchos años en esa inmediatez cognitiva donde tienes que dar respuesta a todo, saberlo todo y en el momento, ¿no? Esa inmediatez. Y dices, no, es que incluso para que la información que yo percibo llegue a ser procesada por mi corteza prefrontal completamente, necesito unos 6-7 segundos. O sea, no es rápido. Cuando yo respondo rápido, estoy reaccionando desde mi sistema reticular y la información todavía no ha llegado arriba, no ha podido ser procesada por ese entramado de estructuras subcorticales, necesita un tiempo y cada vez que respondemos rápido a algo, estamos respondiendo desde lo conocido, desde nuestras memorias, desde lo que sabemos, no desde la posibilidad de algo nuevo, no desde esas conexiones remotas. Claro. Para poder hacer eso necesitamos tiempo, necesitamos silencio. En una conversación hoy en día no nos atrevemos a meter silencios. Yo cuando hago entrenamientos con directivos en materia de comunicación, liderazgo, una de las cosas que hacemos, que es muy, muy interesante, es ponerles a hacer improvisaciones de conversaciones difíciles entre ellos, ¿no? Bueno, pues una cosa que es súper complicada para todo el mundo es meter el silencio. Yo me paso la vida con ellos siempre, para, ya se lo has dicho, para, no hagas preguntas, déjale. Primero, experimenta tú lo que significa haberle dicho esto tan importante que te estaba costando tanto decirle y después déjale al otro que lo procese, a ver qué te dice, ¿no? Tenemos todo el rato que llenar con palabras no. Tenemos que aprender a introducir el silencio, a ir un poquito más despacio. Bueno, al final del libro hablo de esto, ¿no? De la importancia de ralentizar todo y entrar en esa otra, para mí es como entrar en otra dimensión. Hay veces que lo vivo como un juego, ¿no? Que estoy en una conversación o estoy en alguna situación de estas donde tengo que dar lo mejor de mí o en una conferencia y hay veces que conscientemente digo, voy a hablar más despacio, voy a ponerme en otra dimensión, ¿no? Y es como si estuviera observando más todo lo que sucede, más consciente de cómo me siento, de la temperatura, de la gente, contacto visual. O sea, es como, pues eso, como ir a cámara lenta, donde puedes observar un montón de matices que normalmente por ir rápido no puedes, ¿no? Y es súper placentero, es súper bonito. Lo voy a poner en marcha. De verdad, Sí, voy a empezar a ir un poco más despacio, movimientos más lentos, la velocidad a la hora de hablar más despacio, meter silencios. Buah, es una pasada. Y es contagioso, ¿verdad? Total. Que habrá gente que se ponga nerviosa cuando tenga delante a una persona que habla más despacio, pero en cuanto nota la tranquilidad de la que se está contagiando, igual para esa necesidad de rápido. Sí. ¿No? Sí, tenemos un sistema emocional, el sistema límbico, que es como de naturaleza abierta, que se deja contagiar emocionalmente por los demás. Entonces, cuando tú vas conscientemente con una emoción, un estado emocional, en este caso, pues de tranquilidad, de paz, tú estás liderando ahí. Claro, y si tú quieres mantenerte en esa tranquilidad, al final se lo vas a contagiar a la otra persona. Pues tú lo contagias, ¿eh? Tú contagias mucha, tú, vamos, y a través de la pantalla incluso. O sea, sí, Muchas gracias. Es maravilloso escucharte. Sí, es un tema pero es lo que te digo, que a mí me ayuda el poder, o sea, yo me doy cuenta que cuando voy un poquito más despacio en esa interacción es cuando puedo ver al otro y puedo verme a mí y entonces me abro a posibilidades que cuando voy acelerada no van a surgir. Claro. Entonces, en la velocidad no hay,
no hay posibilidad de empatía. No das lugar. No eres tú que no empatices, que el otro tampoco lo hará contigo, porque no hay espacio, es lo que tú dices. No. Necesitamos tiempo para conectar, para sincronizar nuestra actividad eléctrica entre un cerebro y otro, que no es inmediato. Necesitamos tiempo para comprender la historia de la otra persona. Y todo esto se elige. Todo esto hay que tomar la determinación de decir, a ver, voy a parar, voy a comprender, porque si no, este ritmo que llevamos nos lleva a ir rápido todo el tiempo y a poner los audios de nuestros amigos, familiares en por dos. Sí. Que ya no reconoces ni su voz, ¿no? Y ahora es un lorito que está aquí hablando, es verdad, es verdad. ¿Y qué otras cosas nos recomiendas para salir del bucle en el que ya estamos casi irremediablemente metidos? Sí, mira, fíjate, Raquel, muchas veces la gente espera como recetas mágicas, como un manual de instrucciones mágico, y hay gente que divulga contenido que va por ahí y te va prometiendo y te va diciendo, no, es que si haces esto, tantas respiraciones y haces no sé qué y tal, y haces no sé cuántos, te va a cambiar la vida y vas a conseguir. Y yo a veces me escandalizo mucho con ese tipo de mensajes porque no es así, o sea, no. Bueno, Todo... están promoviendo lo mismo, ¿no? Claro. Lo quiero ya. No, si no lo tienes para allá, no lo quiero, déjalo, ni te molestes. Claro, y no es ¿qué hago? No es con una sola cosa te va a cambiar la vida, no, hay que trabajar desde esa dimensión integral que es el ser humano, desde muchas variables, ¿no? Desde muchas perspectivas y cosas tan sencillas. Yo a veces explico cosas tan sencillas que la gente no las quiere, no las procesan. No les da crédito ya. No. Muchas veces estoy en una conversación y me dicen, bueno, ¿y entonces qué podemos hacer? Digo, pues si te acabo de dar un montón de ideas con tus reuniones, por ejemplo, de trabajo, de cosas que puedes hacer sencillas, pero no estamos dispuestos. No estamos dispuestos. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Dices, bueno, por ejemplo, recomendaciones con el tema del trabajo. Coge tu agenda y elimina cosas. Elimina un montón de cosas, de reuniones y de compromisos que tienes que no cambian nada si tú no vas. Es decir, que no aportas ningún valor. Simplemente estás ahí o vas porque no sabes decir que no quieres, no puedes, lo que sea. Eso por complacencia, por costumbre, porque no te lo cuestionas, también. Por necesidad de control, necesidad de perfeccionismo. Primero, quítate cosas de la agenda. Elimina porque si no vas a ir rápido todo el tiempo y no vas a tener tiempo de procesamiento. Segundo, no llenes esos tiempos con más reuniones o con más tareas. Claro. Déjatelos para prepararte lo que tienes después. No dedicamos tiempo a preparar cosas. O déjatelo para en ese momento salir a caminar un poquito y despejarte, para tomarte un té, un café, para hacer otra cosa que no sea productiva a priori, por ejemplo, ¿no? Eso que es tan sencillo, hay gente que no es capaz que no dice, no, es que yo no puedo quitarme cosas de la agenda, no. Y no quieren, no quieren entrar ahí. Lo de no, como estoy tanto tiempo delante del ordenador, pues entonces paro y hago 10 flexiones. Bueno, pues vale, fenomenal, pero igual tampoco hace falta eso, ¿no? Igual, que también lo ponías en el libro, igual puedes asomarte por la ventana, ¿no? Claro, y observar claro. el ritmo que hay por ahí. Eso es, observar, o no sé, o tienes una llamada de teléfono o incluso una videollamada, coge el móvil y salte fuera y camina mientras hables por teléfono, por ejemplo. Claro. Para no estar tanto tiempo sentado, ¿no? O sea, son cosas como muy fáciles, muy sencillas, pero no son tan sencillas que nos cuesta introducirlas. Valor. Claro, no le damos valor. Valiosas porque son muy sencillas y sobre todo creo yo, no sé si estás de acuerdo, porque eran las cosas que hacíamos antes. Pues sí. Mira, era nuestro, nuestro mundo real, nuestro mundo era ese. Y entonces es como volver a esto, no, esto no. Esto es lo que me ha traído aquí, no es así, no es real. Sí. La gente quiere que le digas eso, no, ponte una música, enciende una vela, no sé cuántas respiraciones, eso está muy bien, sí, fenomenal. Pero que puedes hacer muchas más cosas que cambien tu día a día, tu rutina, que sí que te van a dar en el día a día, ¿no? Si lo haces de manera continua, muchísimo beneficio a ti y a los que te rodean.
Más sencillo, imposible. Eso es. Estamos entrando ya en los últimos minutos de la conversación porque no te quiero robar mucho más tiempo, pero hay una sección que yo no sé si te la he contado, igual es sorpresa. No lo sé, o no me acuerdo, a lo mejor me la has contado y no me acuerdo, pero me gustan las sorpresas, o sea que... Genial, genial. Preguntas Ujú. cortas de respuesta Vale, rápida. vale, ¿Preparada? vale. Vámonos. Si fueras un producto, Marta, ¿qué diría tu embalaje? Ay, qué bonito. Si yo fuera un producto, ¿qué diría mi embalaje? Pues mira, sería un embalaje sencillo, con tonos, me gustan mucho los tonos neutros, claritos, eh, y también diría frágil. Tu miedo más profundo. Pues mira, mi miedo más profundo tiene que ver con, pues con la vejez, pero no por envejecer, sino con la necesidad de, bueno, algo que he vivido yo mucho con mi madre en sus últimos momentos y recientemente estoy muy sensibilizada con este tema porque he estado haciendo una experiencia con ancianos durante unos 10 días y esa sensación de, me da mucho miedo el no poder valerme por mí misma. Yeah. Y no me da miedo depender de los demás, porque eso también es algo bonito en el sentido de tener gente que pueda ayudarte, es maravilloso, ¿no? Entonces lo que me da miedo es llegar un momento en el que no esté esa gente, ¿no? El no tener, siempre puedes contratar un profesional, ¿no? Pero no tener gente querida que pueda ayudarte. Eso es uno de mis, yo creo que es el miedo que, sí. Por lo que yo he vivido y lo que he visto, digo, wow, son momentos vitales muy vulnerables donde necesitamos a nuestra gente querida. Hombre, claro, donde podernos caer a plomo y que no pase nada, ¿no? Sí. La gran ironía de la vida, Marta. Pues mira, en este momento para mí la gran ironía es eso, ¿no? Del estar, la mentira esta de que a estar conectados tanto tiempo nos desconecta y pensamos que no, que estamos conectados con el mundo, ¿no? Y estamos todo lo contrario. El autoengaño total. Sí. La última vez que te reíste a carcajadas. La última vez que me reí a carcajadas, pues mira, anoche, anoche con mi marido, que pues me hace muchas gracias, a veces le doy sustos, ¿no? Y entonces cuando viene a la cama, cuando tarda mucho, y anoche fue muy gracioso porque él ya venía y decía, ya sé que te estás haciendo la dormida y me vas a dar un susto de los tuyos, pero es muy gracioso porque él sigue sin saber cuándo y yo hay veces que sostengo, aguanto y de repente han pasado 20 minutos y ¡pa! Y anoche fue muy, muy gracioso. Buenísimo. ¿Con qué personaje histórico te irías de cañas esta tarde? Uy, ¿con qué personaje histórico me iría de cañas? Pues mira, me encantaría poder conversar por ejemplo, con Nelson Mandela. Estuve en Sudáfrica este año y nunca me había acercado a su historia. Sí. Me parecía una persona, pues mira, qué personaje más. Pero conocer su historia, su infancia, su trayectoria, lo que vivió, tanto tiempo privado de libertad y lo que consiguió. Lo que consiguió en la privación de libertad. Claro. Me encantaría, no sé, pues poder conversar, ¿no? con él. Sí. Qué bueno. Sí, yo me iría también con vosotros dos. Récord de tiempo expuesta al móvil. ¿Lo sabes? Eso que dices, no lo sé. Buah, me he pasado. No lo sé, pero alguna vez mucho seguramente, claro, porque yo lo que te digo, cada vez menos, pero he tenido que luchar también y hay días que me doy cuenta, digo, hey Marta, o sea, cuidado. Bueno, ya has puesto el cortafuegos que ya es importantísimo. Sí. La palabra que más usas. La palabra que más uso. Pues mira, creo que la palabra que más uso es no, porque primero es una muletilla que tengo, es algo que nunca me había dado cuenta, pero me lo dijo una vez una muy buena amiga, Mónica Galán, que se dedica a temas de comunicación y siempre me da feedback y es muy generosa, ¿no? En este sentido. Y una vez que me dijo,
que además estábamos grabando juntas una cosa y me dijo, tía, el no. Y es algo que nunca me había dado cuenta. Entonces tengo el no como coletilla, pero luego además es que es una palabra que intento utilizar mucho porque me cuesta mucho poner límites, me cuesta mucho. Entonces la utilizo para muchas veces incluso ganar tiempo, decir, oye, todavía no, ¿vale? Pero creo que es una palabra aliada y hay veces que es no, radicalmente no. Pero me gusta esta palabra, utilizarla con criterio. Si un día te detienen, ¿no? Si un día te arrestan, sin explicaciones, o sin que te diera tiempo a dar explicaciones, ¿qué sospecharían los demás, los de tu alrededor, tu círculo más íntimo, que has liado? Pues yo creo que sería por el tipo de contenidos del que hablo y que comparto, y los que no comparto por redes, pero que hablo con mis amigos. Sí, pues que alguna élite de estas o tal me quiere callar o algo así. ¿Qué te cuentan tus enfados? Ya vamos acabando. ¿Qué te cuentan tus enfados? Pues mira, mis enfados normalmente tienen que ver con la falta de límites, lo que te contaba antes, ¿no? Que para mí es, pues lo que te decía antes, es una lucha. O sea, al final todas estas dificultades que tenemos o la lucha con el tema de los dispositivos es algo diario, no es algo que de repente dices, uy, ya no tengo este problema. Todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento es algo que siempre está ahí al acecho y vamos madurando, pero de vez en cuando estás más cansado, cuando estás más, por lo que sea, irascible o tal, pues caes en esas tentaciones, en esas piedras con las que siempre tropiezabas. Entonces, en mi caso tiene que ver con la falta de límites. Cuando me doy cuenta que alguien está sobrepasando los límites o que yo misma me he dejado, eso me produce mucho enfado, sí. Si tuvieras acceso a la fuente del saber, a Dios, a cada uno en quien quiera pensar, y pudieras hacerle una sola pregunta sabiendo que te va a contestar la verdad, ¿qué pregunta le harías? Solo una pregunta, Dios mío. Pues mira, yo creo en Dios, ¿no? Entonces, y además creo en Dios como alguien, no como algo, sino como alguien, ¿no? Y yo le preguntaría si voy a poder estar con él para la eternidad. Sé que es una pregunta un poco así como trampa, pero sí, porque pues sí, me encantaría saberlo, ¿no? O le preguntaría eso, ¿cómo es la eternidad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay después? ¿Qué va a pasar después? ¿No? Exactamente. Yo sé que hay un después, yo sé que me voy a reencontrar con mis seres queridos, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es? ¿No? Ya, qué guay. Igual si te contesta, luego quieres irte ya. Bueno, Marta, pues con esto hemos terminado. Me ha encantado hablar contigo. He aprendido un montón y estoy segura de que todo el mundo que vaya a estar escuchando este episodio que estamos grabando el lunes después de un fin de semana de hiperconexión, ¿no? Con nosotros mismos. Eso es, que a veces lo confundimos. Sí. Está súper bien traído el título. Cuéntanos ya para terminar, bueno, para que cierres tú con lo que quieras, con lo que nos quieras recomendar, aparte de tu libro, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos. Bueno, pues para mí, fíjate, yo normalmente divulgo contenido en redes, o sea que es muy fácil encontrarme en Instagram, en LinkedIn o googlear, ¿no? Pero realmente a mí ahora lo que más me mueve y me ilusiona es que la gente pueda leer el libro, o sea, que pueda entender el mensaje, el trasfondo. Yo he visto que tú lo has pillado muy bien, Raquel. Yo también he disfrutado mucho en la conversación porque ha sido una conversación pues como si nos conociéramos de toda la vida, tranquilamente, sin prisas y en la misma línea. O sea, yo notaba, digo, ha leído el libro de verdad. O sea, me hace mucha ilusión cuando... Porque... es que lo he disfrutado. Mira, es que te dije antes que te lo enseñaría y te lo voy a enseñar. Está, vamos, trabajado...
Bueno, no sé, da igual lo que coja. Mira, ¿ves? Sí, Subrayadito, que se puede, colorines, cosas. sí, claro, claro, claro. Es Bueno, que cosas que tengo que hmm, volver a ellas a menudo. sí, es que hay veces que hablo con personas que a lo mejor se han leído un par de cosas y no han pillado la esencia y me da mucha pena, ¿no? Entonces es como, es que no te quedes en la superficie, que no son solo los móviles, que no estoy hablando de, ¿no? Como profundiza un poco más. Entonces estoy como con esta ilusión de poder compartir este mensaje que para mí es como muy importante y donde además, pues, como en el libro me he desnudado mucho, o sea, comparto mucha intimidad, pues me hace mucha ilusión cuando veo a una persona que lo ha leído, es como si ya o sea, me conoce y entonces me siento súper cómoda, me hace mucha ilusión. Pero sobre todo porque sé que es un mensaje importante para Lo nosotros, es. para nuestros hijos, y que estamos en el momento, que es que el momento es ahora, ¿no? Es No ahora. puede ser más adelante, es ya. Entonces, para mí eso es lo más importante ahora y en lo que estoy. Es como la misión que tengo entre manos, ¿no? O sea, es divertido, es necesario, es profundo, te identificas un montón con un montón de escenas que describes y por eso es útil, porque es real. Entonces, Ujú. Marta, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias. Ojalá un día conocernos en persona, ¿no? Sí, Y con todos los sentidos. con todos los sentidos ahí. Ojalá, ojalá. Gracias, que tengas un fantástico día. Muchas gracias, Raquel, y un abrazo a todos. Chao. Chao.